Hello, dear students. How are you? Good afternoon. Hope you're okay. We're going to start with this first practical workshop, talking about conditionals, verbs, and two modal verbs. Thanks for being here. My name is Carlos Gomez, director of the course English B1, and today, March 2nd, time 4 o'clock. Thanks for being here, guys. Let's continue with this motivational quote. This is a quote we're going to reflect according to this motivational quote. Never stop learning because life never stops teaching. Nunca pares de aprender porque la vida nunca para de enseñarnos. Esta es una cita motivacional que nos recuerda que nosotros no debemos de parar de aprender, ya que la vida nunca para de enseñarnos. Día a día, lo que nosotros hacemos a diario, siempre estamos en constante aprendizaje. Y por supuesto, lo más valioso de ello es que en la medida de que nosotros vamos aprendiendo, vamos obviamente actualizándonos académicamente, vamos siendo mejores personas y siendo mejores profesionales. Esta es la cita para el día de hoy y que por supuesto la quería compartir para todos ustedes. Tenemos two reminders, tenemos dos recordatorios, indicarles que es importante la realización de los talleres prácticos. Lo que estamos haciendo ahora es que ustedes participen con el ánimo de fortalecer las competencias comunicativas y es un incentivo de puntos para aquellos estudiantes que participen en estos talleres. Estos puntos serán otorgados en la tarea 4. Importante tener en cuenta que se van a realizar 5 talleres, este será el primero, y los demás, pues por supuesto, serían repartidos en todo el periodo, con el ánimo que por supuesto ninguno de ustedes se ausenten por estos talleres y con el ánimo que pues todos participemos. Estos talleres tendrán puntuación de 30 puntos dentro de la tarea 4 para que la tengamos en cuenta. Y bueno, tenemos el uso de Teams como correo institucional. Es importantísimo que nosotros desde ya empecemos a aplicar el correo institucional dentro del celular, dentro del computador, tenerlo siempre disponible y abierto. Y por supuesto, descargar la aplicación Teams dentro de nuestro smartphone y por supuesto dentro de nuestro portátil, con el ánimo, por supuesto, de que ustedes ya manejen esta plataforma y empecemos a comunicarnos a través de Teams. Recuerden que este es un programa de uso institucional y si ustedes no usan el Teams con el correo institucional, pues ustedes van a tener limitado algunas herramientas de Teams como chat, video, audio. Entonces es importante que ustedes activen ese correo institucional y en la medida de lo posible cuando vayan a abrir la aplicación Teams en su celular o su smartphone, perdón, en su computador, pues ustedes ya puedan abrirlo con su correo institucional. Y recordemos que pues tenemos un grupo del cual ustedes ya pueden ingresar, ya todos están agregados a ese grupo. Entonces, para que ustedes abran Teams y podamos entonces comunicarnos a través de ese canal institucional y por supuesto por el WhatsApp. Es muy importante. So, this is the first topic about conditionals. This is the first topic. Zero conditional. Remember, there are three conditional. This is the first. Zero conditional, if clause, if present simple, and of course, make clause present simple. Okay. You see the first example, if I'm late for school, my teacher gets angry. Si yo voy tarde al colegio, pues mi teacher se enfadará, ¿cierto? Ok, recordemos que el condicional nos habla de alguna suposición que nos puede decir algo que sea verdadero o que sea probable. En este caso, cuando hablamos del zero conditional, estamos hablando de una acción que es probable, ¿cierto? Que es 100% probable y que es verídica. ¿Cómo se hace el zero conditional? ¿Cómo se forma? Con el if, en este caso, el present simple, usamos el present simple, una coma y el main clause, que sería como causa-efecto, lo usamos con el presente simple también. Entonces tenemos acá el zero conditional sentence type zero.
use it for scientific or general truth. Entonces, tenemos acá que nos habla el condicional para verdades generales o científicas. How to for this zero conditional, guys? Pay attention. If plus simple present plus simple present. For examples, there are some examples according to the topic, zero conditional. If you heat water, it melts. Si tú calientas mantequilla, esta se derrite. If I have time, I study English. Si yo tengo tiempo, yo estudio inglés. And so, you can replace if by when. Tú podrías reemplazar el if por el when y queda el mismo significado, sino que como lo tenemos con el if, por supuesto. Ok, entonces tenemos acá estos ejemplos. If I oversleep. O sea, si yo duermo demasiado, if I oversleep, ¿qué pasa? If I oversleep, I miss the bus. Yo pierdo el bus, ¿cierto? And if I miss the bus, I'm late for school, of course. Si yo pierdo el bus, pues por supuesto llego tarde al colegio. And if I'm late for school, my teacher gets angry. Y si yo llego tarde al colegio, pues mi teacher, mi profesor, se enfada. Of course, because I'm late. So this is the first exercise according to the first topic. You are going to match the beginnings of the sentence to the correct endings. So you see the two columns. You are going to the match according to the columns from 1 to A and from A to H. So you are going to think 5 minutes or 3 minutes, no more, and you are going to complete according to the sentence, guys. All right, guys, so we are going to complete. I can help. Yo puedo ayudar, yo puedo tener una ayuda. So, and the number one, if you mix black and white, and of course, you get gray, you know? Si yo combino, yo mezclo blanco con negro, pues ¿qué se forma? Tú formas un gris, of course. Entonces sería one with G, ¿cierto? La 1 con la G. Number 2, if you don't water flowers, si tú no riegas las flores, ¿qué pasa? What happened? If you don't water flowers, they die, of course. Number 2, with E, they die. Number 3, when you heat ice, cuando tú calientas hielo, what happened? What happened cuando tú calientas hielo? It melts, of course. Okay, number 3, with D, it melts. Number 4, if you freeze water, ¿qué pasa si congelamos agua? It turns to ice, of course. Entonces, number 4, with B, turns to ice. Number 5, when you tickle her, cuando tú le haces cosquillas a alguien, en este caso una mujer, when you tickle her, ¿cierto? Cuando le haces cosquillas a ella, she loves, of course. Number 5, with the F, she loves. Number 6, if you mix flour and water, si tú mezclas harina con agua, what happened? You get dough. Muy bien. Tú haces una masa, tú obtienes una masa, of course. When the teacher gives us homework, cuando la profesora siempre nos da trabajos, ella siempre lo hace, of course. Number 7, with H, she always does it. And the last sentence, if you pour oil and water, si tú mezclas o tú viertes aceite sobre el agua, it flows. Perfect. Okay, number 8 with A, the first, it flows. Perfect. So let's continue, guys. Okay, this is this exercise according to the question, guys. So you're going to answer according to this question. So you're going to complete, for example, what do you do if you can't sleep at night?
¿qué haces tú, cierto? ¿O qué haces tú si no puedes dormir en la noche? Well, if I can't sleep at night, I read a book, for example, or I watch TV, you know? And after sleeping, because I watch TV and it's boring, so all right, number shapes 1, 2, 3, and sleep. I'm gonna sleep. What do you do if, all right, random question. Their internet goes down. Okay. If the internet goes down, well, I do exercise. Another activity that I do. I watch TV. I watch TV maybe, or I meet my friends, or I go out. I go out any place because my home is boring because the internet goes down. Okay, what do you do if you don't understand your teacher? Well, if I don't understand my teacher, I ask you, of course, and I pay attention more because I don't understand. I need to pay attention more. So, next, first conditional, tenemos entonces el primer condicional, que es el if, ¿cierto? El present tense, y aquí nosotros podemos usar el will, el can, el may, el must o el verb, y por supuesto el verbo. Generalmente lo usamos el first conditional con el will. If I go to London, I will see the Big Ben. Si yo voy a Londres, yo veré el Big Ben, ¿cierto? El Big Ben Tower. So, the conditional sentence type number 1, it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled, ¿cierto? Aquí no hacemos referencia al condicional, al primer condicional, cuando algo que es posible y que muy probablemente esta condición pueda ser efectiva o lograda o conseguida, of course. How to for the first conditional, you see if plus simple present. And of course, you use will, can, and must, and may. And the must use it will, you know? So the first conditional, there are some examples. If I go to London, si yo voy a Londres, ¿qué hacen ustedes si van a Londres? I will see the Big Ben, of course. Yo veré el Big Ben Tower. If I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Si yo voy al Palacio de Buckingham, yo puedo tomar una foto al guardia de la realeza. Okay. If you go to London, you must look right before crossing a street. Cuando nosotros vamos a Londres, pues nosotros debemos mirar a la derecha antes de cruzar la calle. Perdón. Generalmente cuando nosotros estamos en Europa, siempre el conductor está sobre la derecha y no sobre la izquierda. Entonces es so weird, ¿no? Es bastante raro. Por eso siempre debemos mirar sobre la derecha. Y bueno, aquí tenemos unas oraciones que la idea es que obviamente lo hagamos. Sin embargo, vamos a dejarla como de tareita. Si quieren, tomen un pantallazo y lo realizan de tarea. No worry. Y aquí tenemos los modal verbs. Modal auxiliary verbs are used with a main verb to show mood, an idea, sociability, possibility, and permission. Cuando nosotros usamos los modal verbs es para mostrar, ¿cierto? Para mostrar ya sea un estado, unas ideas, que puede ser también habilidades, posibilidades y permisos. En este caso, con el modal verbs, vamos a usarlo con el can, can't. It is used to express ability, inability in the present. For example, they can run very fast or they can run very fast. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modal verbs, es una posibilidad, ¿cierto? Una acción que es probable. En este caso vamos a hablar de una habilidad de una persona. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, es de varias personas porque hablamos de ellos, ¿no? Ellos no pueden correr muy rápido. Entonces, estamos hablando de una habilidad que está en presente, ¿cierto? A possibility. If I go Bogota, I can eat changua, you know?
Si yo voy a Bogotá, yo puedo comer changua, ¿cierto? Es una posibilidad, ¿cierto? Que si yo voy a Bogotá, pues muy posiblemente pueda comer changua. Entonces ahí hablamos de posibilidad o probabilidad. Y por supuesto también lo podemos utilizar como una habilidad, of course. Aquí los modal verbs, for example, I can play the drums, but I can't play tennis. Yo puedo tocar el tambor, pero no puedo jugar al tenis. I can use a computer, but I can't sing well. Yo puedo usar el computador, pero no puedo cantar bien, of course. El could and couldn't, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el uso, el could and couldn't, express ability or inability in the past. Aquí, por ejemplo, tenemos they couldn't bark very loud when they were puppies. Ellos no podían ladrar muy alto, ¿cierto? Cuando ellos eran pequeños, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos hablando de una habilidad, pero esta habilidad ya no es en presente, sino en pasado, ¿cierto? El can es una habilidad de presente y el couldn't es una habilidad en pasado. Ask permission politely, make polite requests. Aquí hablamos entonces también de una forma muy educada de pedir algo. Could I see on your lap, please? ¿Podría yo sentarme sobre tu asiento, por favor? Tú dices sí o no. Es una forma muy polite, ¿cierto? Could I have some more food, please? Could I have some more food, please? Entonces, podría comer algo más de comida, por favor. Entonces ya estamos hablando de un permiso bastante educado. Y aquí tenemos los modal verbs, ¿cierto? El modal verbs, entonces tenemos en este caso el must and should. El must que nos habla y el should de que nos habla, ¿cierto? El must nos habla de una obligation and prohibition. El must es debe, ¿cierto? Yo debo hacer esto. For example, I must pay the bills on a month, ¿cierto? En un mes, sobre el mes. Yo debo pagar facturas. Entonces es una obligación. I must do my homework. Yo debo hacer mi trabajo. Y una prohibición cuando hablamos de mustn't, que es en negación. You mustn't walk on the grass in the park. It is forbidden. Tú no debes caminar sobre el césped en el parque. Esto está prohibido. ¿Cierto? Entonces ya hablamos de una obligación, de una prohibición. Cuando hablamos de should, to give advice, estamos dando un consejo. Should. ¿Cierto? You should eat healthy fruit. It's good for you. Tú deberías comer comida saludable. Esto es bueno para ti. Shouldn't. You shouldn't stay up till late. It is bad for you. Tú no deberías dormir tan tarde o permanecer despierto tan tarde. Esto es malo para ti. Ahí usamos, por supuesto, el should, que es debería. Y el have to, don't have to, ¿qué nos señalan estos dos modal verbs, estos verbos modales? Entonces, el have to es una obligation. Have to, police officers have to wear a uniform. Los oficiales de policía tienen que usar un uniforme. Not necessary, don't have to. You don't have to pick me up, sorry. I'll take a taxi. Tú no tienes que recogerme, yo tomaré un taxi. Entonces ahí hablamos que es algo no necesario y que simplemente utiliza una opción secundaria a la que pues, posiblemente no la haga, ¿cierto? Y la otra es una obligación, que es tener que. En este caso del modal verbs de have to y el don't have to, usamos el presente simple, por supuesto. How to pass the exam. Give me ideas, guys. Give me ideas. How to pass the exam. ¿Cómo pasamos el examen? You have to study very hard, ¿cierto? Tú tienes que estudiar mucho, muy duro, muy fuerte. You must make some notes in your notebook because you remember that some things or some information that in the moment you don't forget, all right? Entonces, es muy importante utilizar esos apuntes que más adelante pues nosotros no vamos a poder olvidar, ¿cierto? You should eat healthy food, for example, and you should sleep early, ¿cierto? Tú deberías comer saludable y tú deberías dormir
temprano. Eso es muy importante a la hora de pues, nosotros pasar un examen. You shouldn't make a sheet. Oh, make a sheet. Entonces, ¿qué no deberíamos hacer? No deberíamos hacer trampa. Ok, no deberíamos hacer trampa en un examen, of course. Things to do in Bogotá. Ok, ¿qué podemos hacer en Bogotá? Bueno, en Bogotá I can eat changua. You should feed, sí, feed corn in the shirt, for example. Puedes alimentar a las palomas en la iglesia. Some doves. You can hike in the Monserrate. Tú puedes caminar en la montaña en Monserrate. Well, and you walk on La Candelaria neighborhood, ¿cierto? Tú puedes pasar o caminar sobre la Candelaria, que es algo very popular en Bogotá. Exercise, bueno, este es muy importante si nosotros hacemos referencia a lo que nos compete sobre el ejercicio de la actividad 2. El ejercicio de la actividad 2 netamente nace sobre la actividad de viajes, ¿cierto? ¿Cómo planeamos nuestro viaje? Sobre qué también podemos ofrecer ese lugar que vamos a nosotros a promocionar. Y es muy importante tener en cuenta algunos tips, ¿cierto? Check your NIA visa, make sure your family and friends know where you are going and that they can contact you while you're away. Check with your service provider to make sure your cell phone works abroad. Entonces, estas son tips que son muy importantes tener en cuenta a la hora de nosotros realizar un viaje, ¿cierto? En algún lugar que nosotros ya conocemos o en algún lugar que nosotros investigamos y nos parece very interesting to visit, ¿cierto? Es muy interesante para visitar. If I go to Bogota, I have to buy jacket, for example, I have to wear boots, I have to wear many scarves. If I go to Bogota, I have to get a catch, I have to take a credit card. If I go to Bogota, I can travel with my credit card. I have to look at concept. All right, I have to watch. I got to watch Transmilenio station and some malls interesting in this city. I have to drink. It's very popular drink in Bogota. It's called. ¿Cómo se llama esta bebida que es súper típica en Bogotá? Canelazo. Canelazo is very popular in Bogotá. I can eat changua. No, mentiras. Bueno, si ustedes no quieren probar, bueno, se puede comer o no podemos comer la changua. Recordemos que tenemos esta actividad Looking for a Destination. Este Looking for a Destination está desde el 20 de febrero hasta el 19 de marzo, o sea, prácticamente tenemos menos de 2 semanas para realizarla. Ir al entorno, mirar lo que la parte del ebook está dentro del contenido online. Esto lo podemos encontrar en Learning Environment. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a mirar el módulo 1, ejercicio 14, que nos habla sobre la superstición. En esta superstición, ustedes simplemente dan un punto de vista sobre que la superstición nos dan una superstición de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, caminar debajo de las escaleras es mala suerte. ¿Por qué? ¿Cierto? De pronto en tu región es otra cosa. De pronto en tu región digan que tirar monedas sobre una quebrada te da riqueza. Entonces, esa es una superstición. Y en ello, pues ustedes van a dar una opinión. Graban esa opinión, puede ser por Bucarú, puede ser por el celular, ustedes lo descargan. El Voice Recorder, que ese es otro programa que lo pueden tener en cuenta. Y por supuesto estudien la parte de vocabulario de viajes. En esta ustedes tienen que mirar, luego de esta audio, tienen que mirar entonces la parte de una lectura. Hay una lectura ahí que está en anexos y ustedes simplemente en la lectura responden la información correspondiente y esa información, esas respuestas con preguntas la postean en el foro. De igual manera con la parte del audio. Luego de ello, ustedes tienen que completar ese anexo que aparece ahí. Ese anexo es un cuadro que nos indica cómo nosotros vamos a armar
esa parte del lugar, una ciudad que ustedes digan que es súper bonito y muy recomendado para ir, ¿cierto? Entonces hacen ustedes diligencia en ese cuadrito, del cual son palabras claves, tienen que utilizar oraciones buenas, que sean coherentes con lo que ustedes dicen, de acuerdo también a la categoría. Y a partir de allí ustedes crean una infografía de acuerdo a la información correspondiente. Yo les estoy enviando a ustedes ejemplos de cómo ustedes pueden hacer la infografía. Toda esta información, todas estas participaciones deben ser subidas al foro. La parte colaborativa es que ustedes envíen sus comentarios, ¿cierto? Si está bueno o malo el trabajo de su compañero, esa sería la parte colaborativa. Le hacen 2 comentarios a sus compañeros. Muy importante que también tenemos la parte de autoevaluación. Hay un anexo que está ahí aparte y ustedes simplemente colocan ese anexo del cual ustedes diligencian su autoevaluación y postean esa imagen al foro, por supuesto. Cuando ya tengan todo eso condensado, hay una plantilla adicional que es una plantilla final del cual ustedes van a organizar una por una todas las evidencias que ustedes subieron al foro, ¿cierto? Ustedes suben eso a ese, perdón, a ese Word, archivo Word que aparece y lo convierten a PDF. Y eso es lo que ustedes suben al entorno de evaluación. Muy importante esto. Esa plantilla, ¿cierto? Ese consolidado, ustedes tienen que enviarlo al entorno de evaluación. Sin ello, pues ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, es muy importante que consoliden toda la información y lo envíen al entorno de evaluación para que, por supuesto, lo podamos nosotros calificar. Bueno, that's all. Thank you so much. Espero que les haya gustado. Este taller está grabado, entonces yo les voy a enviar, por supuesto, esta grabación. Yo les voy, ahorita le comparto la asistencia. Muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces, yo creo que en unos 15 días. See ya, guys. Take care. Goodbye.